ya la tienes hecha. Ya tienes lo más difícil. Has obedecido los mandamientos de Dios, pero te falta una cosa nada más. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Hermanos, prefirió irse porque tenía mucho. Por poquito, ¿verdad? Era salvo, al igual que Agripa. Hermanos, basado en este pensamiento y en todos los textos que hemos visto, el tema, hermanos, que quiero considerar con ustedes, que yo creo que ni voy a alcanzar ya, le he titulado Una salvación donde pocos serán salvos. Y la pregunta para nosotros es, ¿seré yo uno de los salvos? O más bien, ¿cuántos de los que estamos aquí iremos a ser salvos? ¿Quién le garantiza a usted que al estar aquí será salvo? Entonces, ¿cómo poder estar seguro de mi salvación? Porque hay una salvación, hermanos, donde pocos serán salvos. No todos, hermanos, no todo, dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, no se equivoque. Mateo capítulo 7 y verso 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos despreciando nuestra salvación? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, la estamos menospreciando y ni cuenta nos hemos dado? Fíjense bien. Quizá ni cuenta nos hemos dado de que estamos despreciando una salvación tan grande. Preciosa, hermanos, que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Cómo hacerle entonces? Y aquí es donde vamos a comenzar, hermanos. Ahora nos vamos a enfocar en nosotros. ¿Cómo hacerle entonces para yo como cristiano, obedecí al Evangelio de Cristo, mis pecados fueron lavados en el bautismo, entré al reino, soy parte de la iglesia, ahora yo creo por fe que soy salvo, y así lo es. Sin embargo, hermanos, ¿qué implica mantener esa salvación? ¿Qué implica entonces, hermanos, estar seguro de mi salvación? 3 cosas simples, hermanos. Dios quiera que las alcancemos y si no, en otra ocasión habremos de terminar. Número 1, necesitamos mantenernos en la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, es la verdad. Juan capítulo 17 y versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. También en el capítulo 8, hermanos, de ahí de Juan, versículo 31 y 32. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Quien lo tenga, déle lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, hermanos. Fíjense la pregunta, o más bien lo que Jesucristo le dice a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, no todos, los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque lamentablemente, hermanos, no conocer la verdad de Dios nos mantiene esclavos, nos mantiene en ignorancia. Y Pablo, la Escritura nos advierte de estas cosas. Muchos falsos profetas, hermanos, han salido por el mundo engañando. Por eso en la primera carta de Juan, y en el capítulo 4 y versículo 1, mire lo que dice ahí Juan, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 4 y verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Para esto tenemos que conocer, hermanos, la verdad de Dios, para poder identificar a esos falsos profetas. Si deseamos la salvación, estar seguro de mi salvación, peguémonos a la verdad de Dios, a su palabra, meditemos en ella, estudiémosla todos los días de nuestra vida. Entre más conocimiento bíblico tengamos, más seguros estaremos de nuestra salvación. Y difícilmente, hermanos, vendrá un falso maestro a querer enseñar algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermanos, que crezcamos en la verdad de Dios, que nos mantengamos en ella, hermanos, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1, verso 21 al 25. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra guía, la que nos conduce, hermanos, hacia las moradas eternas. Por eso el salmista dijo en Salmo capítulo 119 y versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, como cristianos y como iglesia, caminamos, hermanos, en un mundo de oscuridad y en un mundo de maldad, donde la única guía, la única luz, la única lámpara que está delante de nosotros es la palabra de Dios. Y es por medio de ella, hermanos, que nos guía y nos dice, es por aquí. Aunque usted quiera ir por acá, Dios nos dice, no, es por acá. ¿No estás viendo la luz? Es por aquí. ¿Quién puede caminar en la oscuridad sin luz? Cálele en su casa, apague el foco y váyase al baño a ver si no va a chocar con la pared. Pero ya nomás prendes el foco y ya sabes dónde está la puerta. Qué fácil, ¿verdad? Y es fácil, hermanos. Es fácil llegar al cielo. Porque aquí tenemos la guía espiritual de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice cómo hacerle, cómo conducirnos, cómo vivir. Nos lo dice aquí, hermanos, con mucha claridad. ¿Qué hacer y qué no hacer? Toda la guía espiritual está aquí. Si nos habremos de perder, hermanos, es por gusto propio. No porque Dios no haya puesto los medios para que podamos llegar a las moradas eternas. Mantengámonos, hermanos, en la verdad de Dios. Pero también, hermanos, la palabra de Dios no solo es nuestra lámpara para poder caminar, hermanos, en este mundo lleno de tinieblas, sino que también nos reprende, nos exhorta, nos instruye, nos corrige, nos perfecciona, hace tantas cosas la palabra de nuestro Dios, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 17, para que podamos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pero también, hermanos, es la espada espiritual la que daña nuestras conciencias. Este sí quisiera leerlo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Porque la palabra de Dios, mire lo que es, hermanos, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella daña nuestras conciencias. Nos pone a pensar. Y claro, ¿verdad? Cuando la leemos, cuando nos damos cuenta, hermano, lo que Dios exige de cada uno de nosotros y no lo estamos haciendo, entra como una espada, hermanos, y redarguye.
daña nuestra conciencia, discierne los pensamientos y nos dice, hey, necesitas despertarte, necesitas caminar correctamente. No es como vas. Corrígete antes que sea demasiado tarde. Pero también, hermanos, en la primera carta de Pedro, segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, mire, hermanos, lo que Pablo le escribe a este joven. Segunda Timoteo, capítulo 2 y verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué, hermanos? Porque usa bien su espada, porque usa bien la palabra de verdad. No la va a torcer, no la va a malinterpretar, no va a faltarle el respeto a Dios enseñando algo que no va de acuerdo a su voluntad, pero procura con diligencia. Ten cuidado, hazlo de una manera correcta. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, hermana. Debemos estar siempre preparados con la palabra de Dios para poder presentar defensa ante todo aquel que venga, hermanos, a enseñarnos lo contrario. Si nosotros no estamos preparados, hermanos, nos van a enseñar lo contrario. Y ahí corremos peligro, ¿verdad? Ahorita, si el tiempo alcanza, vamos a hablar un poquito más de ello. Pero también, la palabra nos exhorta, hermanos, que si alguno habla, hable conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. No nos permite, hermanos, enseñar nada por nuestra cuenta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y para esto Pablo, hermanos, nos da un consejo muy bonito ahí en Colosenses capítulo 3 y verso 16. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros, para poder, hermanos, debatir, contender ardientemente por la fe. Judas, versículo 3. Número 2, hermanos, ¿cómo estar seguro de mi salvación? Ya que hay una salvación, hermanos, donde pocos habrán de ser salvos, manteniéndonos en la verdad de Dios. Pero también, hermanos, manteniendo nuestros nombres escritos en el libro de la vida. ¿Cómo está eso? Bueno, el día que usted fue bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados y entró al reino de Dios, que es la iglesia, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Alejandro Vega. Pero ¿sabe qué? Se puede borrar. De usted depende y de mí que mi nombre no sea borrado en el libro de la vida. Porque la vida que usted lleve delante de Dios dirá mucho si su nombre quedará ahí permanente o Dios habrá de borrarlo. Y no es porque Dios quiera, hermanos. Nosotros nos sabemos de encargar de borrar nuestro propio nombre. Dios lo escribió. Aquí está Jaime, aquí está Andrew, aquí está Juan, aquí está José Luis, aquí está Manoepi, aquí está Arnoldo. Y también las hermanas, ¿verdad? Mana Marla, Mana Betty, Mana Katy, todas aquí están escritas. Yo espero que estén todos escritos. Espero que esté el mío también ahí. Porque si Dios nos permitiera ver la lista de Edinburgh, ¿cuántos estaremos todavía escritos ahí, hermanos? ¿Cuántos? Porque es posible que sea borrado. Apocalipsis capítulo 3. Y yo espero, no mencioné a todos, pero todos deben de estar escritos en el libro de la vida.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice, hermanos? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos. Fíjense bien, hermanos. A mí me gusta mucho leer la Escritura, meditar en ella, y vuelvo a leer el texto y lo vuelvo a leer, y les he dicho muchas veces, repitan el texto, sáquenle toda la enseñanza posible. Aquí Juan, hermanos, está escuchando la voz de Cristo. Y está escribiendo un mensaje sumamente importante para cada iglesia. En este caso a Sardis, ¿verdad? Y a Sardis le dice, comenzando desde el verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense bien, hermanos, hasta dónde llega el peligro. Por eso les digo, pensamos que somos salvos, pensamos que mi nombre está escrito en el libro de la vida y a lo mejor ya hasta lo borró el Señor y ni cuenta me he dado. ¿Tienes nombre de que vives y estás muerto? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué fue lo que recibimos, hermanos? La salvación, el evangelio. Escuchamos, hermanos, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Acuérdate lo que escuchaste. ¿Ya te olvidó? Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí habla, hermanos, de santidad. Ahí tienes unas personas todavía en Edinburgh que guardan su santidad, que me temen, que me tienen reverencia, que son puntuales a los servicios de adoración, que no fallan, que sabe que el primer día de la semana tiene que estar ahí para alabar y glorificar su nombre. Ahí tienes unas pocas todavía que no han manchado sus vestiduras. Estos andarán conmigo. Palabras directas de Cristo, hermanos. Estas andarán conmigo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Póngale atención aquí, hermanos. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto será algo glorioso. No hay palabras para describir, hermanos, lo hermoso que será escuchar: Padre, aquí está mi siervo Alejandro Vega. Bueno, qué bueno fuera que así fuera, ¿verdad? Aquí está mi siervo Juan, que se esforzó en dirigir himnos, se esforzó en enseñarle a la iglesia, se esforzó en amarla, en respetarla, en vivir una vida justa y recta delante de tu presencia. Este es su nombre, con todo y apellido. Eso será, hermanos, algo glorioso. Y lo mismo para todos, ¿verdad? No puedo mencionar el nombre de todos, pero yo deseo que todos estemos ahí uno tras de otro. Y que Cristo, hermanos, mencione nuestro nombre. Y que le diga: Padre, aquí está. Y delante de sus ángeles también. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de tu Señor. Pero necesitamos, hermanos, mantenernos en la verdad de Dios. Necesitamos, hermanos, cuidar que nuestro nombre no sea borrado. Que estemos dentro y no fuera. Porque la puerta se habrá de cerrar. Y por más que le gritemos al Señor: ábrenos, el Señor nos va a decir: ni los conozco, no sé de dónde sean. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hicieron lo malo, hermanos. Se equivocaron. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 se prepararon y 5 no. Todas tenían un objetivo, ¿verdad?
Pero llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él y se cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, hermanos, no hay quien la abra. Ahorita está abierta. Y puede entrar todo el que quiera. Dios, hermanos, es bueno. Dios es bueno. Y ha extendido su misericordia sobre un pueblo rebelde y contradictor. Y desea nuestra salvación. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lamentablemente, sí. Son pocos, muy pocos. La iglesia, hermanos, la iglesia en Edinburgh, la iglesia en Northside, en Puerto de Broadway, en Mission, en Álamo, en Alton y en todo el mundo debe guardar su santidad. Debe cuidar, hermanos, de mantenerse en esa fe. De mantener, hermanos, su nombre escrito en el libro de la vida. Que no sea borrado. Lucas capítulo 10. Y versículo 20. Los discípulos vienen, hermanos, de una encomienda que Cristo les había hecho y venían muy contentos, ¿verdad? Muy gozosos, sorprendidos. Muy sorprendidos. El Señor, hermanos, miren lo que les va a decir. Lucas capítulo 10, verso 20. Desde el 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí es donde le deben de poner atención, que su nombre está allá escrito y que no sea borrado. Yo les he dado el poder para que los demonios se sujeten, pero esto no es todo. Esto no es importante. Regocíjense el hecho de que sepan de que sus nombres están en el libro de la vida. Hermanos, el tiempo se terminó y quisiera seguir desarrollando esta clase, pero el tiempo se ha terminado y queda un punto más por tratar. En otra ocasión, si Dios permite, lo terminaremos. Yo deseo, hermanos, que como iglesia atendamos más las cosas que hemos oído. Que no descuidemos, hermanos, esta salvación tan grande, la cual, hermanos, Dios preparó de antemano. Dios, hermanos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ese cordero que Dios dijo que iba a ser su sangre derramada, también fue desde antes de la fundación del mundo. Cuidemos, hermanos, esta salvación. Valorémosla. Peguémonos a su palabra y cuidemos, hermanos, nuestro estilo de vida para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Hay muchos aquí todavía que no han obedecido el Evangelio de Cristo. Todavía no está su nombre escrito en el libro de la vida. Es importante que su nombre esté escrito ahí. Es importante que usted sea parte del pueblo de Dios. No podemos obligarle a nadie. El trabajo de nosotros es predicarlo, es decirle, es Dios quien le invita a que venga a ser parte del reino espiritual. Pero la decisión es suya. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Son pocos. Porque decidieron rechazarla, decidieron menospreciarla, dijeron, ay después. Dijeron, por poco me persuades. Dijeron, es mucho lo que tengo y no lo voy a dejar. Y podíamos seguir hablando de más gentes, hermanos, que menospreciaron esa salvación que tuvieron delante de. Tú la tienes delante de ti en esta tarde. Es decisión tuya si la aceptas. La mejor manera de hacerlo es mientras nos ponemos de pie y cantamos un canto de invitación. Dios les bendiga.
Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano predicar su palabra en esta tarde, hermanos. Vamos a entonar el canto número 140, todos los que tengan sed. Canto número 140. Cantemos. Todos los que tengan sed, beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará parte en su pactado bien, eternal, eternal. Con el místico David, rey maestro capitán, de las huestes que al Edén llevará, como vaca bien hecho, sin volver, sin volver. Riego que las nubes dan, ha de ser, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será.